continuación les voy a explicar la siguiente tabla. En el primer caso encontramos presión y calidad que son datos que nos proporciona el ejercicio. Como el ejercicio nos da el valor de la calidad y se encuentra entre el rango de 0,1 a 0,9, se sobreentiende que se trata de una mezcla. Como ya tenemos identificado que es una mezcla, entramos por la tabla A5 y buscamos por presión de 5000 kilopascales. La temperatura de saturación es igual a 263,94 grados centígrados. Para poder hallar el volumen debemos utilizar la siguiente fórmula. Volumen es igual a líquido saturado más calidad por la resta del valor del líquido saturado y vapor saturado. Teniendo en cuenta esta fórmula, buscamos en la tabla A5 el valor de BF líquido saturado y BG vapor saturado. Entonces tenemos que BF a 5000 kilopascales es igual a 0,00186 metros cúbicos sobre kilogramos y BG a 5000 kilopascales es igual a 0,039448 metros cúbicos sobre kilogramos. Conociendo estos datos, procedemos a reemplazar en la fórmula de la siguiente manera. Entonces decimos que el volumen es igual a 0,031 metros cúbicos sobre kilogramos. Para hallar la energía interna debemos tener en cuenta la siguiente fórmula. Energía interna es igual a líquido saturado más la calidad por evaporación. Entonces buscamos en la tabla A5 el valor de UF y UFG para luego reemplazarla en la fórmula. Entonces UF a 5000 kilopascales es igual a 1148,1 kilojulios sobre kilogramos y UFG a 5000 kilopascales es igual a 1448,9 kilojulios sobre kilogramo. Teniendo estos valores reemplazamos en la fórmula y la energía interna nos da un valor de 2278,242 kilojulios sobre kilogramos. Aquí tenemos la gráfica de presión versus volumen específico con su línea de temperatura constante, teniendo nuestra gráfica se ubica a los 263,94 grados centígrados y sabiendo que la calidad es de 0,78 podemos ubicar el volumen específico obtenido que es de 0,031 metros cúbicos sobre kilogramos y reemplazamos los valores hallados en la tabla. Para el caso número 2 tenemos la temperatura y la energía interna. Entonces buscamos en la tabla A4 por temperatura de 370 grados centígrados los valores de UF y UG. UF es igual a 1844,5 kilojulios sobre kilogramos y UG es igual a 2230,1 kilojulios sobre kilogramos. Como UF es menor que U y menor que UG, decimos que es una mezcla. Como es una mezcla, podemos anotar la presión de saturación para el valor de presión. Entonces decimos que la presión de saturación a 370 grados centígrados es igual a 21,044 kilopascales. Entonces para hallar la calidad tenemos en cuenta la siguiente fórmula. Reemplazamos los valores en esa fórmula y el resultado de la calidad nos da 0,714. Como ya tenemos el valor de la calidad, procedemos a hallar el volumen. Para esto utilizamos la siguiente fórmula. Buscamos en la tabla A4 el valor de BF a 370 grados centígrados, eso es igual a 0,002217 metros cúbicos sobre kilogramos, y el de BG a 370 grados centígrados es igual a 0,004953 metros cúbicos sobre kilogramos. Reemplazamos los valores en la fórmula y el volumen nos da 0,00417 metros cúbicos sobre kilogramos. Acá tenemos la gráfica de presión versus volumen específico con su línea de temperatura constante. Teniendo nuestra gráfica se ubican los 370 grados centígrados y sabiendo que la calidad es 0,714,
podemos ubicar el volumen específico obtenido, que es de 0,00417 metros cúbicos sobre kilogramo. Reemplazamos los valores en la tabla, los valores que hemos hallado. Entonces, para el caso número 3 tenemos la temperatura y la energía interna, pero como el valor mínimo de temperatura que aparece en la tabla A4 es 375,95 grados centígrados y tenemos una temperatura de 500 grados centígrados, se sobreentiende que este corresponde a un vapor sobrecalentado. Como es un vapor sobrecalentado, no tiene calidad y debemos interpolar. Vamos a la tabla A6 y buscamos la energía interna en cada temperatura para hallar presión y volumen. Como no tenemos un valor exacto de energía, interpolamos. Entonces buscamos dos datos que se asemejen al valor de energía interna que tenemos. Entonces, el valor de energía interna que nos dan es 3100. Y los dos datos que más se asemejan, que más se acercan a ese valor son 3096,0 y 3100,3. Entonces buscamos los valores de esos dos datos, buscamos el volumen de esos dos datos y procedemos a interpolar. Cuando interpolamos nos da 0,8575. Después hallamos presión. Entonces utilizamos los mismos datos de energía interna del cuadro de arriba y interpolamos y nos da 4034,88. Este es un gráfico de presión versus volumen y procedemos a colocar los 500 grados centígrados. Después ponemos la presión, que es igual a 4034,88, y por ende, como es un vapor sobrecalentado, colocamos los 0,8575. Reemplazamos en la tabla los valores que se han hallado y para el caso número 4 conocemos la presión y el volumen. Entonces nos vamos a la tabla A5 y anotamos los valores de BF y BG a 10.000 kilopascales. Entonces BF a 10.000 kilopascales es igual a 0,001.452 metros cúbicos sobre kilogramos y BG a 10.000 kilopascales es igual a 0,018.028 metros cúbicos sobre kilogramos. Como B es menor que BF, se tiene un vapor sobrecalentado. Como es un vapor sobrecalentado, no tenemos calidad. Luego nos vamos a la tabla A6 y buscamos la presión en megapascales y por ende queda 10 megapascales. Buscamos el volumen conocido, pero como no aparece, procedemos a interpolar para hallar temperatura y energía interna. Entonces, nos dieron un volumen de 0,0400. Esta no la da el ejercicio. Entonces buscamos, como en la tabla no aparece, buscamos los dos valores que más se asemejen y son 0,038378 y 0,041018. Entonces anotamos la temperatura correspondiente a cada valor y la energía interna de cada valor y procedemos a interpolar. Primero interpolamos la temperatura y el volumen y después interpolamos el volumen y la energía interna. Eso nos da una temperatura de 630,72 y una energía interna de 3.300,98. Este es un gráfico de presión versus volumen específico y como es un vapor sobrecalentado nos da un valor de 0,0400 el volumen, que fue el que nos dio el ejercicio, y tenemos una temperatura de 630,72 grados centígrados. Procedemos a colocar los valores en la tabla, los valores que hemos hallado. Para el caso número 5 conocemos la presión y la energía interna, por lo tanto vamos a la tabla A5 y buscamos los valores de UF y UG a 5.000 kilopascales. UF a 5.000 kilopascales es igual a 1148,1 kilojulios sobre kilogramos y UG a 5.000 kilopascales es igual a 2.597,0 kilojulios sobre kilogramos.
como U es menor que UF, se tiene un líquido comprimido. Como es líquido comprimido, vamos a la tabla A7 y con la presión de 5 megapascales que conocemos buscamos U, que es igual a 417,65 kJ sobre kilogramos, y anotamos la temperatura y volumen que aparecen ahí. Entonces la temperatura de saturación a 5 megapascales es igual a 100 grados centígrados y el volumen a 5 megapascales es igual a 0,0010.410 metros cúbicos sobre kilogramo. Y aquí tenemos un gráfico de presión versus volumen específico y anotamos la temperatura, que es igual a 100 grados centígrados, la presión, que es igual a 5000 kilopascales, y el volumen del líquido comprimido, que es igual a 0,00104. Colocamos los valores en la tabla. Para el caso número 6 tenemos presión y energía interna, por lo tanto vamos a la tabla A5 y anotamos los valores de UF y UG a 500 kilopascales. Entonces UF a 500 kilopascales es igual a 639,54 kilojoules sobre kilogramos y UG a 500 kilopascales es igual a 2560,7 kilojoules sobre kilogramos. Como U es menor que UF, se tiene un líquido comprimido. Vamos a la tabla A7, pero como la presión mínima es de 5 megapascales y tenemos 0,5 megapascales, no podemos usar la tabla. Entonces entramos por la tabla A5 y buscamos la presión y energía interna correspondiente. Como es un líquido comprimido, se puede poner la temperatura de saturación como temperatura y para el valor de volumen se pone BF por ser un líquido. Entonces, la temperatura de saturación a 500 kilopascales es igual a 151,83 grados centígrados y BF a 500 kilopascales es igual a 0,001093 kilojoules sobre kilogramo. Y aquí tenemos un gráfico de presión versus volumen específico en donde procedemos a colocar la temperatura, que es igual a 151,83 grados centígrados, la presión de 500 y el líquido comprimido, el volumen del líquido comprimido, que es 0,001093. Y procedemos a colocar los datos en la tabla. Y aquí pues está la tabla ya completa. Bueno, el ejercicio número 2 nos dice que tenemos un dispositivo cilindro émbolo que contiene 0.9 metros cúbicos de vapor, tiene un volumen de 0.9 metros cúbicos de vapor y de 0.005 metros cúbicos de líquido. El ejercicio nos dice que la temperatura final es de 200 grados centígrados, que la presión es constante y es de 600 kilopascales. Nos piden hallar la temperatura inicial, la masa y el volumen final. Entonces, vamos a suponer que tenemos una mezcla. Por lo tanto, debemos ir a la tabla A5 y teniendo en cuenta la condición de que cuando es una mezcla la temperatura es igual a la temperatura de saturación, vamos a la tabla A5 y buscamos la temperatura de 600 kilopascales para hallar la temperatura inicial. En la tabla A5, entrando por presión de 600 kilopascales, tenemos que la temperatura es de 158,83 grados centígrados. Entonces lo anotamos aquí. Cuando la presión es de 600 kilopascales, la temperatura es igual a 158,82 grados centígrados. Ya con esto hallamos la temperatura inicial. Bueno, ahora en la B, para solucionar el punto B, nos piden la masa total. Ya tenemos el volumen del vapor y el volumen del líquido. Entonces tenemos que hallar la masa de cada uno para después sumarla y hallar la masa total. Entonces vamos a la tabla A5 nuevamente. Seguimos usando la presión de 600 kilopascales y vamos a buscar BF y BG. Entonces, a presión de 600 kilopascales tenemos un BF de 0.0
1101 y un VG de 0.31556. Entonces, este es en estado gaseoso y este en estado líquido, es el volumen específico. Entonces, vamos a tomar esos datos. Bueno, aquí tenemos el volumen que nos dan tanto en estado líquido como en estado de vapor y los volúmenes específicos de cada uno. Entonces vamos a hallar la masa de cada uno utilizando la fórmula de masa igual a volumen sobre volumen específico. Vamos a reemplazar en la fórmula en cada uno y a sacar el resultado. Bueno, ya reemplazando en la fórmula y sacando los resultados, obtenemos la masa del líquido y la masa del vapor. Obtenemos el resultado en kilogramos, ya que el volumen que nos dan está en metros cúbicos y el volumen específico se da en metros cúbicos sobre kilogramos, entonces al cancelar nos dan kilogramos. Bueno, entonces usando esta fórmula que es acá para encontrar la masa total, debemos sumar las dos masas. La suma de esto nos da una masa total de 7,392 kilogramos. Ya con este hallamos la parte B. Bueno, en la parte C nos piden hallar el volumen final. Tenemos la presión de 600 kilopascales porque era constante, es una presión constante, y la temperatura de 200 grados centígrados. Como el ejercicio nos dice que se agregó calor hasta llegar a 200 grados centígrados, sabemos que tenemos un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a la tabla A6. El ejercicio nos da 600 kilopascales. Al pasarlo a megapascales nos quedan 0.60 y buscamos la temperatura que nos dio el ejercicio, que era de 200 grados centígrados. Entonces con eso podemos hallar el volumen 2. El volumen que nos da la tabla es volumen específico, lo que quiere decir que está en metros cúbicos sobre kilogramos. Y lo que nos pide el ejercicio es en metros cúbicos, entonces debemos hacer la conversión. Bueno, ya teniendo el volumen específico, vamos a utilizar la fórmula B igual a masa por volumen específico. Ahora ya tenemos la masa y tenemos el volumen específico, que es este. Simplemente reemplazamos y hallamos el resultado. Bueno, reemplazando nos da este resultado 2,603. Este es el resultado de la parte C. Es el volumen final, el volumen 2. Bueno, la parte D nos pide graficar presión contra volumen. Entonces, lo que debemos hacer es, primero que nada, hacer la campana y luego dibujar las dos isotermas. Las isotermas se ubican primero en la parte de abajo va el menor valor y en la parte de arriba el mayor valor. Y los puntos nos indican en qué estados estaba la fase. En la temperatura 1 vemos que teníamos una mezcla de líquido-vapor y en la temperatura 2 había un vapor sobrecalentado. Buenas compañeros, en este caso yo les voy a explicar el número 3, ¿listo? Nos están dando en este momento, la siguiente figura y nos está diciendo que es un recipiente que se conecta con un tubo en forma de U. Este recipiente almacena varios líquidos, contiene en este caso aceite, agua y glicerina, ¿listo? Nos están diciendo que hay que calcular la presión que se encuentra en A, la presión manométrica. Entonces lo que aplicaríamos en este caso, podríamos decir que en este punto se concentra la presión almacenada por los líquidos, que es lo mismo que decir este punto, ¿listo? Porque se encuentran a la misma altura. Entonces a un punto lo vamos a llamar B y a este punto lo vamos a llamar C. Entonces por lo tanto podríamos decir que la presión de B es igual a la presión en C.
me están diciendo que la presión en B es igual a la presión que se encuentra en los líquidos, que en este caso sería más la presión atmosférica, que también está ejerciendo presión. Entonces quedaría presión atmosférica más presión del aceite, más la presión del agua, más la presión de la glicerina. Y nos dice que la presión en C es igual a la presión de A más la presión de la glicerina. ¿Por qué? Porque en este caso podríamos ver que la presión de C, la presión de B equivale a estas masas de acá, y la presión en C equivale a la presión de A más la presión de la glicerina, que es la que se encuentra en este momento. ¿Listo? Entonces podríamos decir que, despejando todo, entonces podríamos decir que la presión atmosférica más la presión del aceite más la presión del agua más la presión de la glicerina es igual a la presión de A más la presión de la glicerina. Nosotros necesitamos hallar la presión de A, ¿listo? Entonces, que hay en el manómetro. Por lo tanto, si despejamos, quedaría igual a la presión de A menos la presión atmosférica, y esto sería igual a la presión del aceite más la presión del agua más la presión de la glicerina menos la presión de la glicerina. Esta pasaría a restar. ¿Listo? Entonces podríamos ya deducir que tenemos nuestra fórmula, y por lo tanto nos dice que para hallar cada una de las presiones individuales sobre cada uno de los líquidos, entonces la presión es igual a la densidad del líquido por la gravedad por la altura. En este caso nos están dando la altura, y pues la gravedad ya sabemos que es de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nos faltaría la densidad del líquido. Nos están dando la densidad relativa, listo, pero entonces coloquemos la fórmula detallada. Nos dice que la densidad relativa es igual a la densidad, por ejemplo en este caso, del aceite sobre la densidad del agua. Listo, ya tenemos este y este, entonces sería igual a la densidad del aceite es igual a la densidad relativa por la densidad del agua. Listo. Acordémonos de trabajar que la densidad del agua es igual a 1 gramo. La densidad del agua es igual a 1 gramo sobre mililitro. Listo. Pero por la forma en que la vamos a trabajar acá, estamos trabajando con metros cúbicos, entonces sería igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Ya con esto, pues entonces podríamos ir y reemplazar. En este caso, para la densidad del aceite sería la densidad relativa, que ya nos las está dando el punto. En este caso es de 0.90 por la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Listo. Esto nos da 900 kilogramos sobre metro cúbico. Listo, ya tenemos la primera densidad, la densidad del aceite. La densidad del agua. La densidad del agua, pues ya sabríamos que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, listo. Y nos faltaría la densidad de la glicerina. Y nos está diciendo de igual forma que es la densidad relativa, que en este caso es de 1.26 por la densidad del agua, que es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Entonces nos daría 1260 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, entonces ya tendríamos la densidad de la glicerina, la densidad del agua y la densidad del aceite. En este paso ya procederíamos a reemplazar en la fórmula que ya teníamos acá, en este caso. Entonces acá ya lo tengo reemplazada.
sacaríamos como factor común la gravedad, porque es la que se encuentra en cada una de ellas y es la misma. Entonces la puse, pues en este momento la puse última, pero pues es lo mismo ponerla allá, el orden no afecta el resultado. Entonces acá reemplazaríamos, entonces en este caso es la del aceite, y que la densidad del aceite por la altura, que en este caso nos dice que el aceite, la altura es de 70 centímetros, pero como estamos trabajando con metros, pues pasaría a ser de 0.70 metros, listo. De igual forma acá, que sería 0.30 metros, 0.20 metros, 0.90 metros, listo. Entonces lo siguiente es reemplazarlos y nos quedarían la densidad por los 0.70 metros del aceite más la densidad del agua por los metros por la altura del agua más la densidad de la glicerina por la altura de la glicerina y menos la densidad de la glicerina nuevamente por, en este caso, 0.90 metros, porque esta altura corresponde a la altura que ya se encuentra dentro del manómetro. ¿Listo? Entonces esta sería la H5 que utilizaríamos para la glicerina en este caso. Bueno, entonces la solución, la respuesta a esto, y pues como les dije acá está la gravedad. Bueno, entonces nos daría en este caso 470.4. Las unidades son kilogramos sobre metros por segundos al cuadrado, que es lo mismo que tener pascales. ¿Listo? Entonces ya con esto quedaría resuelta nuestro primer interrogante, que es de hallar la presión en A. ¿Listo? La presión manométrica. Nos está diciendo el segundo interrogante, que es determine la altura de una columna de mercurio que causará la misma presión. Entonces acá diríamos, como nos están pidiendo que determinar la altura de la columna de mercurio, entonces en este caso diríamos que la presión manométrica es igual a la presión de mercurio. ¿Listo? Decimos que entonces tendríamos que la presión manométrica es igual, la presión del mercurio en este caso pues es la densidad del mercurio por la gravedad por la altura. ¿Listo? Pero como nos están pidiendo la altura, entonces diríamos que la presión manométrica, despejaríamos H en este caso, entonces nos quedaría que H es igual a la presión manométrica sobre la densidad por la gravedad. Entonces en este caso, reemplazando, diríamos que los 400, la presión manométrica es de 470.4 pascales sobre la densidad del mercurio. Lo podemos encontrar dentro de las hojas de nuestras tablas, y pues respecto a la forma en que lo estamos aplicando, pues entonces pasaría a ser la densidad de mercurio a 13.560 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Listo? Por la gravedad, que es de 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces la altura que nos da es de 0.003539 metros. ¿Listo? Y pues pasándolo a centímetros, como lo hemos estado usando, quedaría igual a 3539 centímetros. Entonces esta sería de la altura de la columna de mercurio. ¿Listo? Y esta sería nuestra respuesta número B. Bueno muchachos, acá vamos a hacer ahora el punto número 4. En este nos están diciendo que los diámetros del émbolo que muestra la figura son de 1
que es de 3 pulgadas, y el diámetro 2, que es de 1.5 pulgadas. Nos están diciendo para determinar la presión de 3. Esto nos dan en PSIA las presiones de la cámara 1, que es de 150 PSIA y 250 PSIA. Esto, junto con esto, nos dan un diagrama de presiones. Entonces, en el diagrama de presiones se puede ver muy bien cómo se aplican las fuerzas dentro del émbolo. Acá nos está diciendo que F1 aplica una fuerza hacia arriba y F2 y F3 aplican una fuerza hacia abajo. Por lo tanto, nosotros pues podríamos deducir que F1 es igual a F2 más F3. ¿Listo? Sabemos que fuerza es igual a presión sobre área. Entonces, iríamos a lo siguiente. Sabemos que entonces sería que presión 1 por el área 1 es igual a la presión 2 por el área 2 más la presión 3 por el área 3. ¿Listo? Entonces necesitamos hallar la presión 3. Entonces vamos a cambiar y sería igual a presión 3 es igual a la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2, y el área 3 pasaría a dividir. El ejercicio nos está dando las presiones 1 y la presión 2 de 150 y de 250 PSI, pero no tenemos las áreas. Nosotros sabemos que el área es igual al pi por el diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Entonces deduciríamos que el área 1 es igual a pi. El primer diámetro del área 1 nos dice que es de 3 pulgadas al cuadrado sobre 4. Esto nos da 7.06 pulgadas cuadradas, por lo que estamos hablando de áreas. El área 2 en este caso sería igual a pi por el diámetro, que es de 1.5 pulgadas al cuadrado sobre 4. ¿Listo? Esto nos da un total de 1.767 pulgadas cuadradas. El área 3 es igual a el área 1 menos el área 2. Por lo tanto, quiere decir que es igual a 7.06 pulgadas cuadradas menos 1.767 pulgadas cuadradas. Acá me faltó cuadradas. Y esto nos daría 5.293 pulgadas cuadradas. ¿Listo? Este sería el área 3. Entonces consigo ya tenemos el área 1, el área 2, el área 3, y pasaríamos a reemplazar en la fórmula que nos quedó acá. Entonces acá ya sería igual, la presión 3 es igual a la presión 1 por el área 1 menos la presión 2 por el área 2 sobre el área 3, que es 5.993. Nos da una presión de 116.661 PSI. Pulgadas se van con pulgadas y nos quedan solo las unidades de PSI. ¿Listo? Entonces esa sería la presión que se encuentra dentro de la cámara 3, que sería de 116.61 PSI. ¿Listo? Bueno, vamos a resolver el ejercicio 5, que dice así: agua dulce y de mar fluyen en tuberías horizontales paralelas conectadas entre sí mediante un manómetro de tubo en W. Determina la diferencia de presión entre las dos tuberías considerando la densidad de mar a ese punto de 1035 kilogramos sobre metros cúbicos. Y una pregunta adicional que dice que si se puede ignorar la columna de aire en el análisis. Bueno, entonces ahí tenemos el respectivo diagrama. Y a la primera tubería le vamos a poner PA y a la segunda PB. La diferencia de presión entre esas dos es lo que nos están preguntando. Este problema se resuelve con un balance de presiones. Entonces, primero establecemos los puntos donde las presiones son iguales. Acá tenemos los dos primeros, PA y PB. Y acá también, PC y PD. Entonces, vamos a hacer las respectivas fórmulas. La presión C y la presión D son las mismas, pero la presión C, ¿qué es? Pues es la presión del aire más la presión del mercurio. Lo podemos comprobar mirando el diagrama anterior. Y la presión A y la presión B también son los mismos. Para estas vamos a
a hacer una ecuación por aparte para luego juntarlas. La presión A va a ser igual a la PA, o sea, la presión de la primera tubería, más la presión del agua dulce. Y la presión B va a ser igual a la presión del mercurio más la del aire. Estas dos fórmulas las vamos a igualar para hacer una ecuación y poder despejar PA de ahí. Entonces ya tendríamos una fórmula para PA. Ahora necesitamos saber una fórmula para PB, que esa ya es más fácil de hallar. PB es igual a la presión del agua del mar más la presión del aire. Entonces, diferencia de presiones va a ser igual a PA menos PB. Entonces simplemente vamos a reemplazar, que es PA menos lo que es PB. La presión del aire la tenemos positiva y negativa, así que se va a cancelar, quedando la diferencia de presión de la siguiente manera. Presión del mercurio menos presión de agua dulce menos presión de agua de mar. Entonces simplemente reemplazamos lo que significa cada presión, la densidad del líquido por la gravedad por la altura a la que se encuentre. Sacamos la gravedad como factor común y pues simplemente reemplazamos. La densidad del mercurio es de 13.600 kilogramos sobre metros cúbicos y está a una altura de 10 centímetros, que es lo mismo que 0,1 metros. La presión del agua dulce son 1.000 kilogramos sobre metro cúbico y la altura a la que está son 60 centímetros, o sea 0,6 metros. Y la presión del agua del mar son 1.035 kilogramos sobre metro cúbico y está a 40 centímetros, o sea 0,4 metros. Entonces, metros sobre segundo cuadrado por kilogramos sobre metros cúbicos por metros, se van a cancelar los metros y nos va a quedar kilogramos sobre metro por segundo al cuadrado, que es igual a pascales. Entonces ya nuestra diferencia de presiones va a ser de 3.394.6 pascales o simplemente 3.39 kilopascales. Y ese fue todo nuestro ejercicio. Bueno, a continuación vamos a resolver el ejercicio 6, que nos habla sobre un dispositivo cilindro émbolo que tiene 0.2 libramasas de una mezcla de gas refrigerante 134A. Tenemos una temperatura, una calidad, nos dan una relación de F que es igual a K por X y una constante del resorte, nos dan el diámetro del pistón y nos dice que el refrigerante 134A experimenta un proceso que aumenta su volumen en 40%. Entonces este problema nos pide que calculemos la temperatura y la entalpía final del refrigerante. Entonces, primero, tenemos un estado 1 que claramente nos dice que es una mezcla. Entonces, nos vamos a la tabla A11E para entrar por temperatura y hallar la presión, ya que la presión en una mezcla es igual a la presión de saturación. En la tabla nos da una presión de 9.869 psi. Entonces, procedemos a hallar volumen también con los valores de la tabla. Entonces hallamos el volumen específico y pues luego lo multiplicamos por la masa para hallar el volumen normal. Entonces luego pasamos al estado 2, no sabemos qué es, entonces solamente nos dice que aumenta el volumen un 40%, por lo cual el volumen 2 va a ser el volumen 1 más 0.4 veces el volumen 1, que fue lo que aumentó. Reemplazando nos da un volumen de 0.9928 pies cúbicos sobre libra masa. Luego lo dividimos en la masa de 0.2 libra masa para hallar el volumen específico. Bueno, entonces como ya estamos en otro estado, la presión cambió, ya no va a ser la misma que teníamos en el estado 1. Entonces para hallarla tenemos estas dos ecuaciones y relacionándolas pues vamos a tener una tercera, reemplazando F por K por X, pero no sabemos qué es X, tenemos que hallarlo. X va a ser igual a la altura que se deformó el resorte y pues esto lo podemos hallar con el diferencial del volumen sobre el área del pistón. Entonces hallamos el diferencial de volumen por aparte y lo pasamos a pulgadas para poderlo reemplazar aquí en la fórmula. Entonces nos va a dar un X de 4.333 pulgadas.
Luego podemos hallar la presión, que va a ser igual, la presión 2 va a ser igual a la presión 1, la que ya teníamos, más K por X sobre el área del pistón. Entonces, reemplazando, nos va a dar que la presión 2 es de 11.286 psia. Y con el volumen que ya teníamos, nos vamos a la tabla A12E para hacer una pequeña interpolación. Y así podemos comparar BF, BG y el volumen normal. Al darnos cuenta que el volumen es mayor que los demás, ya podemos decir que es un vapor sobrecalentado. Y nos vamos a la tabla A13E. Y acá pues ya lo único que hay que hacer es interpolar, o sea, no tenemos la presión de 11.286, solo tenemos presión de 10 y presión de 15. Entonces, para hallar la temperatura, primero hay que hallar una temperatura 10, luego hay que hallar una temperatura 15 y luego con esas dos temperaturas ya finalmente interpolamos y hallamos la temperatura a la presión de 11.286, que nos da una temperatura final de 81.85 grados Fahrenheit. Para la entalpía vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento. Hallamos una entalpía a 10, una entalpía a 15 y luego con esas dos hallamos finalmente la entalpía a 11.286. Entonces ya la entalpía final es de 121.078 BTU sobre libra masa. Y eso fue todo. El ejercicio 7 nos dice, un dispositivo de cilindro émbolo contiene inicialmente 1.4 kilogramos de agua líquida saturada a 200 grados centígrados. Entonces se transmite calor al agua hasta que se cuadruplica el volumen y el recipiente solo contiene vapor saturado. Determine el volumen del recipiente, la temperatura y presión finales y el cambio de energía interna del agua. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos inicialmente un estado y luego pasa a otro estado. El primer estado es de agua líquida saturada y el segundo es de vapor de agua saturado. Estos son los datos que nos dan y estos los que nos piden. Como nos dice que el volumen final se cuadruplica, entonces utilizamos esta fórmula, 4 veces el volumen 1. Bueno, en el estado 1 tenemos un líquido saturado. Por lo tanto, vamos a ir a buscar en las tablas A4 y A5. Nos dan esta temperatura de 200 grados centígrados y por ser un líquido saturado, tenemos en cuenta estas condiciones, que la presión es igual a la presión de saturación, B es igual a BF y U es igual a UF. En la tabla A4 con la temperatura que nos dan, hallamos una presión de 1554.9. También tenemos el valor de BF y el valor de UF. Ok, aquí ya tenemos los datos. Como nos dice las condiciones que la presión es igual a la presión de saturación, aquí ya tenemos la presión 1. Con estos valores, con el valor de B igual a BF, vamos a hallar el volumen, utilizando la fórmula de volumen igual a masa por volumen específico. Entonces ya tenemos la masa y tenemos el volumen específico. Vamos a reemplazar y a hallar el volumen 1. Y una vez teniendo el volumen 1 podemos hallar el volumen 2 utilizando esta fórmula que dice que el volumen 2 es 4 veces el volumen 1. Usando la fórmula del volumen 2, que era 4 veces el volumen 1, hallamos el volumen 2. Pero lo teníamos en metros cúbicos, lo necesitábamos en metros cúbicos sobre kilogramos para poderlo ubicar en las tablas, así que utilizamos esta ecuación. Con esta ecuación, al reemplazar y solucionarlo, nos da este valor en metros cúbicos sobre kilogramos, entonces ya lo podemos ubicar en las tablas. Ahora pasamos al estado 2, tenemos un vapor saturado. Por lo tanto, tenemos que ubicarnos en las tablas A4 y A5. Estas son las condiciones para un vapor saturado y este es el único dato que tenemos, así que vamos a trabajar con este en las tablas. Vamos a ir a las tablas a buscar, a la tabla A4, a buscar los valores que más se asemejen a esta cantidad, a este valor.
Bueno, lo primero que vamos a hallar es la temperatura. Entonces necesitamos ubicar un valor que se asemeje al volumen 2. Y vemos que aquí entre estas dos temperaturas encontramos dos valores que se asemejan a la temperatura al valor que habíamos hallado previamente. Entonces vamos a realizar una interpolación. Utilizando estos dos valores y estos dos, vamos a organizarlo y a interpolar. Teniendo ya organizado el dato que necesitamos hallar y los que tenemos, vamos a interpolar con la calculadora. Tenemos que oprimir donde dice mode 3 en la opción 2. Vamos a meter los valores aquí, vamos a meter solo el primer y el último valor, igualmente aquí el primer y el último valor en las dos casillas de X y de Y. Una vez que hemos hecho eso, le damos igual a C, luego le damos Shift 1 en la opción 5 y nuevamente la opción 5. Entonces en la parte antes del símbolo, el signo que nos aparece, vamos a meter este valor y el resultado que nos dé va a ser el resultado que vamos a poner aquí. El resultado que nos dio fue este 370,69. Entonces ya hallamos la temperatura. La interpolación la vamos a realizar nuevamente para hallar U y para hallar P. De la misma manera, pero en la tabla, utilizando los valores aquí en lugar de temperatura, los de U y los de presión. Una vez hecha la interpolación para hallar también presión y energía, ya estos son los valores que nos dan, debemos hallar delta de U. Y delta de U es igual a M por U2 menos U1. Recordemos que en el primer estado habíamos hallado U1 y este vendría siendo U2. Entonces simplemente reemplazamos la masa, hacemos la resta y nos da delta de U en kilojulios.